Vamos a resolver un problema enseguida. Pero más facilito para comenzar. Listo, entonces, miremos el siguiente ejercicio. Nos dicen, cuatro fuerzas están actuando sobre punto fijo en A, como se muestra en la figura. Determine, ojo, determine la resultante de las fuerzas sobre el P. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo ahora que hacer? ¿Qué tengo que hacer a continuación? Vamos a, vamos a plantearles un paso a paso. ¿Listo? Lo primero que tengo que hacer yo es identificar si mi problema corresponde a partículas. Pregunta, ¿este tema es de partículas? Todo el mundo me dirá enseguida. Sí, obvio. ¿Verdad? Porque estamos viendo esto. Pero cuando te enfrentes a un examen donde simplemente te van a poner el problema, ¿qué es lo que tienes que hacer para identificar si es partícula o no? Sí, hay varias fuerzas. Hay varios. Pero que converjan en el mismo punto. Siempre que yo vea esto, esta convergencia aquí, yo tengo o puedo tratar el problema como partícula. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, tengo partículas o tengo un problema de partículas. Dos, identifico las magnitudes de las fuerzas y las direcciones de las fuerzas. ¿Para qué? Para saber si me necesito hacer algún artilugio matemático para buscar lo que me hace falta. Bien, pregunta de F2. F2, F1, F4, F3. Para F2, pregunta, ¿tiene tanto la magnitud como la dirección? Sí, sí. Para F1, ¿tiene la magnitud y la dirección? Sí. Para F4, ¿tiene la magnitud y la dirección? Sí. Para F3, ¿tiene la magnitud y la dirección? Sí. Sí. Sí, claro que sí la tiene. Sí, muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Que ya yo puedo pasar entonces al paso 3, que es identificar dentro del modelo matemático lo que voy a resolver. ¿Cuál es mi modelo matemático? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el modelo matemático que hay que usar para descomponer? Las entidades, ajá. ¿Cómo me queda? Por ejemplo, para F2, yo lo quiero descomponer en F2X y en F2Y. ¿Cómo me quedaría entonces? Recuerda que es lo primero que hay que hacer. Descomponemos por aquí, descomponemos y por aquí nos queda entonces una fuerza descompuesta llamada F2Y y llamada F2X. Bien, entonces ¿cómo me quedaría F2X? Recuerden que era la hipotenusa. F2 por el seno o el coseno.
¿Seguro que el coseno? Sí. ¿Seguro que el coseno? No, cero. ¿Por qué? Cateto, porque está negativo. No. No, pero el cateto. Mm, Eso fue. continúa la explicación. Ajá, que se hace. Que estaba puesto al ángulo. Sería cero. Acuérdense que les dije, ojo con el ángulo. ¿Qué pasaba con el ángulo? El ángulo de 90 grados. Ese es para un ángulo recto, ajá, pero él no está ni en Y ni en X, él está sobre el plano. Y el ángulo se está formando con respecto a qué eje. A Y. Entonces yo voy a tener acá, ¿a qué? Al seno del ángulo. Porque recuerde que el cateto opuesto, ¿cierto? Es el que es opuesto al ángulo. En este caso, X es el opuesto al ángulo. ¿Listo? Y aquí me quedaría F2 por el coseno del ángulo. ¿Bien? ¿Cuál es el modelo que yo voy a utilizar? Este que tenemos aquí. Lo mismo lo voy a hacer para las otras 4 fuerzas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacerlo para luego, ojo, para luego entonces pasar a la siguiente etapa. Paso número 4. Voy a calcular la resultante. La resultante del sistema de fuerzas va a ser igual a ¿qué? La suma de F de X más Más la sumatoria de las fuerzas en Y. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, yo voy a llegar acá y necesito pasar todo este camino que tenemos aquí. Ahora, entonces, vamos a resolver. Muy fácil. Voy a hacerlo así, gigantesco. Listo, pues. Muy bien. Entonces, aquí ya tenemos nuestro sistema de referencia. Mírenlo. Ya está hecho. Lo primero que vamos a hacer es comenzar a descomponer. Voy a descomponer. Voy a empezar por este F2. Por acá viene el eje X. Que todo lo que va para este lado será positivo. Por tanto, todo lo que va para este lado será negativo. Entonces, vamos a descomponer. ¿Va? Yo descompongo de aquí. Y yo descompongo de acá. Y aquí me sale, mire lo que sale. ¿Qué figura geométrica tengo? Vuelve y juega. Un triángulo. ¿Listo? Entonces, cuando hago la descomposición, me va a quedar F2X va a ser igual a ¿qué? Mírelo. Aquí está F2Y, F2X. F2X va a ser igual entonces a 80 por el seno de 20 grados. Y voy a tener por acá F2Y va a ser igual a 80 por el coseno de 20. Bien. Ahora me voy con F1. Pregunta. Sin resolver, sin hacer ni un solo cálculo matemático, les pregunto ahora, ¿cuál de los dos va a ser más grande? ¿F2X o F2Y? creo que Por allá dicen F2X.
Sin resolver, ¿cuál creen que sea más grande? ¿F2X o F2Y? ¿Cuál crees? ¿F2X o F2Y? ¿Cuál crees? F2X. ¿Cuál crees? X. No, no hay dos opciones, F2X y F2Y. ¿Cuál crees que sea? X. ¿Allá? ¿Te dice qué? ¿X o Y? X. X o Y. X o Y. No importa. X o Y. X. 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 Y. 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 Ok, la batería. Y. Bien, o sea que el salón quedó dividido al final. Visualmente, tú puedes llegar a identificar cuál de los dos va a ser más grande. Porque recuerden que estamos ante la presencia de ¿qué? De vectores. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que si este ángulo de 20 grados sí está proyectado a 20 grados, ¿verdad? Me va a lograr dar una percepción visual de las longitudes de los vectores. Entonces te pregunto yo, ¿qué vector es más largo? ¿F2Y o F2X? F2Y. Bien, así que cuando hagan el cálculo, lo más probable es que F2Y les quede más grande que F2X. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces cuando estamos resolviendo, comenzamos a resolver por resolver y no estamos entendiendo lo que estamos haciendo. Entonces llegan donde el profe y le preguntan, profe, tengo una pregunta, pero no sé cómo hacerse. Mire, yo hice esto así, 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 pero ya aquí lo que yo quiero es saber si yo voy bien. Yo voy bien, profe. Entonces, el yo voy bien significa que no sé qué es lo que estoy haciendo, pero creo que voy por buen camino. Entonces, esto te ayuda a estar por buen camino. ¿Bien? Cuando tú veas, mi vector F2Y es más grande, mi vector F2X es más pequeño, debes darme así. Y yo lo resuelvo y me da al revés, yo digo, hay algo raro. Sospeche inmediatamente de ese resultado. ¿Vale? Muy bien. Entonces ya les queda aquí la primera evaluación. Pasamos a F1. Entonces, descompongo F1. Paso por aquí. Paso por acá. Por aquí. Y por aquí. Por aquí tengo F1 de Y F1X. ¿Bien? Entonces, F1X va a ser igual a ¿qué? 150 por coseno de 30. Por coseno de 30. Muy bien. Y F1Y será igual entonces a por seno de 30. ¿Por qué? Mira aquí el triangulito.
O sea, es más grande la sala que está. ¿Segura? O sea, ¿cuál es lo que hace la diferencia? ¿Ah? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Oh, qué pregunta tan bonita. ¿Qué hace la diferencia de saber identificar? Mira el vector resultante, el vector fuerza. Míralo. Mira el de 80 newton y mira el de 150 newtons. ¿Qué pasa cuando el ángulo es muy pequeño? Es más largo ¿Es más largo cuál? el que tiene menos grado. Hacia donde se está empujando con menor grado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque eso quiere decir que el vector fuerza se está acercando más hacia un eje que el otro. Entonces, entre más yo me acerque a un eje, ¿verdad? Mayor será el valor de esa componente. ¿Sí me di a entender? Míralo. Entre más pequeñito sea este valor de 20, es decir, si aquí yo le pongo 10, ¿qué le va a pasar a 80? A este vector va a quedar como por aquí. Entonces, ¿qué le va a pasar acá a la componente de Y? Se va a ir acercando más al valor de 80. ¿Y qué le va a pasar a la componente de X? Mire qué va a pasar ahora si eso fuera 10. ¿Se va haciendo qué? Más pequeñito. ¿De acuerdo? Entonces, mire aquí, F1 igual a 150. La compañera, por percepción visual, ella ve, pero aquí se ven como igualitos. Pareciera igualito, pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál será más grande? Por allá dicen FY. ¿Cuál será más grande, FX o FY? ¿F1X o F1Y? Porque está más cerca del ángulo. Porque está más cerca. Correcto. Porque va a estar más cerca. Dígame. ¿Me podría cómo es que se llama cuando se coloca el coseno? El coseno y el... Sí. Ok. Sí, ya lo hago nuevamente. Gracias. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo este valor de 30 que está aquí. ¿Cuáles? Como son componentes, o como son componentes rectangulares, el máximo valor angular que yo voy a tener, ¿cuál es? 90. Entonces, ¿cuándo mis dos vectores van a ser iguales? Cuando tengo un ángulo de 45 grados. Del resto, hay uno que va a ser más grande que el otro. ¿Está claro? O sea, el que te va a hacer el ángulo siempre es más grande. Por ejemplo, míralo aquí, F1X. ¿Qué va a pasar cuando este F1, este ángulo de 30 grados sea de 20 grados? ¿Qué le va a pasar al vector? Fx se va a estar acercando más a F1. ¿Y qué le va a pasar a Fy? Se va a estar alejando de ese valor, es decir, se va a ir haciendo más y más pequeñito. ¿Vale? Muy bien. Entonces, recordemos, me voy a apoyar de la diapositiva, esta que está aquí. ¿Vale? Recordemos que estábamos hablando que este F iba a ser la hipotenusa y aquí tendríamos los catetos adyacentes y aquí el cateto opuesto. Bien, entonces, en términos de fuerzas, dijimos el cateto adyacente va a ser F de X, el cateto opuesto va a ser F de Y y la hipotenusa va a ser F. Bien, eso entonces me lleva a correlación trigonométrica, el coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente para este ejemplo? El ángulo de f de x. Entonces yo pongo aquí f de x.
¿Y cuál va a ser mi hipotenusa? Ya lo dijimos que era F. Yo voy a poner aquí F. Y como yo quiero calcular el cateto adyacente, entonces, ¿qué hago yo? Paso para acá. Y me queda f de x igual a f por coseno del A. ¿Listo? Con base a eso, entonces yo me voy para acá. Y yo tengo aquí entonces f1 de x, ¿quién es? Mi cateto adyacente. f1y, ¿quién es? Mi cateto opuesto. ¿Y mi hipotenusa cuál es? f1. Entonces yo me voy. Coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Paso la hipotenusa por coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente. Reemplazo simplemente y mira, me queda f por coseno del ángulo cateto adyacente. ¿Listo pues? Muy bien, seguimos. Nos vamos ahora a F4. ¿Cuál de los dos parámetros va a ser más grande? ¿Cuál de los dos va a ser más grande? ¿F4X o F4Y? ¿F4X o F4Y? ¿F4X o F4Y? Por allá. ¿Cuál va a ser más grande? En X. Muy bien. Mírelo. Mírelo aquí. F4Y. Mírelo pequeñito. F4X. Mire cómo se va acercando. Este valor acá este valor de F4X tiene que darle cerca a los 100 newtons. Mientras que F4Y tiene que darle un valor un poco más alejado. ¿Bien? Entonces, F4X va a ser igual a ¿qué? ¿Quién me lo dice ahora? Sería 100 sobre Por 100 por... no, 100 por seno. Mira el triangulito. No, por coseno. Eso. 100 por coseno de 15 y F4Y va a ser igual a 100 por seno de 15. ¿Listo? Muy bien. Y ahora F3. Aquí está. bueno, se va a juntar a de 90. ¿Y ahí cómo es, profe? Ajá, ¿y ahí cómo es? ¿Ah? 75. Ajá, entonces ¿cuánto es? Pero es que no se puede formar triángulos. ¿Ah? No se puede formar triángulos. ¿Puedes formar un triángulo ahí? No. No. Muy bien. Entonces ¿cuánto queda? 100. ¿Qué cosa queda cero? La fuerza. No. ¿Cuál? 300 van a ser. ¿Ah? En X. Ya. Eso es. F3X va a ser igual a 0. 0. 0, 0. F3Y va a ser igual a ¿cuánto? 110. Ya. Ya. Y ahí no se hace sumatoria y la prueba de quedaría así.
¿Qué vas a sumar? Ah, ¿Qué quieres sumar? No hay más nada que sumar. Ya, queda directo. ¿Le? Porque está sobre el eje. Está en la dirección del sistema de referencia. De uno de los ejes del sistema de referencia. ¿De acuerdo? Ah, perfecto. No, es que es que agregar una nueva diapositiva. Ahí está. Perfecto. Muy bien. ¿Alguno anotó? ¿No? ¿Sí? Perfecto. Entonces, F2X 80 por seno de 20 por 80 igual 80 por coseno de F1X es igual a 150 por coseno de F1Y igual a 150 por seno de 30. F4X es igual a 100 por coseno de 15. F4Y igual a 100 por seno de 15. F5X igual a 0. F5Y igual a 5. Perfecto. Entonces, pasemos con su calculadora, por favor, ahora sí. Y resolvamos. Bien, entonces 80 por seno de 20, ¿cuánto me da? 73. 73.03 ¿qué? Grado. Dios, ¿Eso qué? no sé, ¿qué estamos trabajando? Recuerda que estamos en ¿qué ecuación estamos usando? Newton. Newton, muy bien, Newton, estamos a fuerza. Qué ver, no me preocupes. Dice 75,17. F2Y, 75,17. F2Y. No, 32.64. Eso. Sí, viste enseguida. 64. 32.64. Muy bien. F1X. Es coseno de 30, ¿no? Sí, señor. 23.13. F1X. 150 coseno de 30. Ujú. Digo eso. 23 de 30. ¿Cuánto le dio allá? Ven acá. No, esto está malo. Esto está malo, esto está malo, esto está malo. Esto está malo. Primero da 27,36. Ajá. 27.36 y el otro sí da. Ahora sí. Ok. Ah, está radiante. Sí, ya. Está bien, está bien. La mía está rara. Esa es lo que está ahí. Sí, me dice. 129.90. Ahora sí, 129.90. Ese sí te creo. El otro da 75. Ah, bueno, sí. ¿Cerrado? Sí. Perfecto. F4X. A ver, 26,59. ¿Cuánto es? 89. 96, 59. 59.
Mire el valor. 96,59. Mire el valor de acá de la fuerza total de cuánto es. Mire el ángulo de cuánto es. ¿Sí se dan cuenta? Este de acá tiene que dar mucho más pequeño. 5, 25, 88 newtons. Listo. ¿Vale? Hasta ahí. Vamos bien. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Yo voy a tomar todos los fx. Todos los fx. Voy a llevar a una suma. ¿Bien? Esa suma, yo le voy a decir lo siguiente. Esa suma historia de fuerzas en X va a ser igual a todas las fx. Pero aquí voy a considerar, ojo, el sentido hacia donde va cada una de esas fuerzas. ¿Bien? Por ejemplo, F2X, ¿será positivo o negativo? F2X será positiva o negativa. Ojo, el sentido de la fuerza. Negativa. Muy bien, entonces voy a decir menos F2X más F1X, ¿positiva o negativa? Positiva más F1X. F4X, ¿positivo o negativo? Positivo más F4X. F3X, ¿positivo o negativo? Nada, ya. Te puede decir cero, profe, ya. No es ni cero, ni positivo, ni negativo. Muy bien. Bien, ya. Tengo estos. Esta es mi ecuación. Profesor, esto aquí en la abajo, eso no va F5, yo me confundí. F3. Se dejó llevar, se dejó llevar. Me confundí con mi propio número. Puedo creerlo, sí. FY. Sumatoria de fuerzas en Y. ¿Va a ser igual a qué? F2Y, ¿positivo o negativo? Positivo, entonces F2Y será positivo. Muy bien. F1Y, ¿positivo o negativo? Más F1Y. F4. Negativo para F4. F4Y. Menos F3Y. Diga. En el sentido, ya te lo voy a explicar nuevamente. No me preocupes. Recuerda que hablábamos de que los vectores tienen tres cosas, ¿cierto? Magnitud, dirección y sentido. La magnitud, el largo del vector. La dirección, la del ángulo. Y el sentido, la cabeza de la flecha hacia donde apunta. ¿Bien? Entonces mira el ejemplo de F2X. La cabeza de la flecha apunta ¿hacia dónde? Hacia este lado. Y este lado está negativo. ¿Listo? Entonces simplemente verificar dentro de tu sistema de referencia en dónde te vas moviendo. Te vas hacia el lado negativo o hacia el lado positivo. Eso es todo. Pero ojo, tienes que ver muy bien. ¿Dale? ¿Sí quedó claro ahora? Sí. Perfecto. Bien. Ahora, ¿qué nos resta? Sumar.
Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual entonces a menos 27,36 más 129,90 más 96,59. ¿Me confirman, por favor, cuánto da? Me da 199,3. 199, 198. Esa calculadora tan peligrosa de ustedes. Calibren esa calculadora para el parcial. 120. ¿199 o 198? 13. 3. Bueno, listo, por ahí ganó por mayoría. Newtons. Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a F2Y 75,17 más 75 menos 25,88 menos 110. $14.29 newtons. Yo le creo, pues, no puedo hacer más nada que creerles. Ya el parcial sí es diferente, ¿no? El parcial sí le resuelve. El parcial no les tengo que creer. Anda. Muy lejos. Bien. Como me están pidiendo la resultante, entonces la resultante de mi sistema de fuerzas va a ser igual a la sumatoria de fuerzas en X más la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuánto da? 213,40. Eso es como con la raíz cuadrada. ¡Lindo! Un vector recto. Yo lo dije. Muy bien. Eso. Ojo con el pecado de cometer esa suma sospechosa. ¿Cuánto da? La sumatoria, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los términos. Eso tiene que estar dando 199,76. O 201 algo. 199,6. Oh, también está bien. 199,6. Vamos a creer que ¿Pero por qué sale eso, profe? ¿Por qué sale que, compañero? ¿Qué el resultado de eso? ¿Cómo así? ¿Cómo hace la operación de ahí? O sea, lo elevas al cuadrado. Recuerda que esto para resolverlo es la raíz cuadrada de los términos. Eleva al cuadrado los Es la raíz cuadrada de los cuadrados de los términos. ok. Porque, ojo, que estamos hablando de ¿qué? De vectores. Y están sucediendo en dos direcciones distintas. Y para poder sumarlos, realmente tengo que trabajar con Pitágoras. Bien, preguntas, dudas, inquietudes, comentarios, observaciones hasta este punto. Claro como el agua y el lunes. ¿Qué es lo que es un vector unitario?
lesión. La representación. La magnitud de la representación. Profe, ¿cómo se llama ese tema? En el libro lo puedes encontrar como componentes rectangulares de las fuerzas estática, unidad 2. ¿Ah? Sí, claro, ¿verdad? ¿Les monto la grabación? No, porque por ahí a veces hay problemas, entonces la subo al canal. Son ¿Qué hay acá? componentes rectangulares. Componentes rectangulares de las fuerzas. Estática, capítulo 2. Libro, Mecánica Vectorial para Ingenieros del vidrio. ¿Cómo que hasta ahí? Voy a poner a traer el libro para que vean acá. Pero se lo paso por el grupo, porque no lo copié ya. Bueno, chicos, con esto finalizamos. Les voy a regalar estos 4 minutos para que después no digan que soy un desanimado. Nos vemos el próximo lunes. Que les vaya súper bien el resto de sus clases. Bienvenidos sean todos. Gracias. Listo, pues.